nuevo les doy la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con Paprika, de Yasutaka Tsutsui. Damos inicio a la segunda parte de la novela. Y para la noche de hoy vamos a estar charlando y comentando los capítulos 1 a 7 de la segunda parte de esta novela. Bueno, a mí me he de decir que curiosamente la elección de capítulos ha funcionado bien en el club. Corrimos con suerte, creo. Primer capítulo de este grupo me gustó mucho porque uno entiende y pilla, bueno, entender no, pero uno se da cuenta de las motivaciones que tiene Inui. Entonces me gustó mucho cómo explica cómo se va armando este personaje y de qué se sirve para ser como es. Esta idea de este grupo de protestantes al que pertenece, pues me parece bien curioso y cómo lo justifican, ¿no? A partir de la religión, pero también de la filosofía de Nietzsche y cómo van ahí hilando y creando, pues, sus ideas. Eh, Creo que ahí uno encuentra también la explicación de por qué Inui es así también con las mujeres, ¿no? Y cómo es tan, tan macho que rechaza todo lo femenino, incluso a las mujeres, y solo viéndolas como un desahogo sexual. Ahí sí me pareció inevitable pensar en la película de Christopher Nolan, Inception. Nada que hacer. Es decir, no podría negar Nolan que la idea efectivamente la sacó de esta parte en particular de la novela, en donde efectivamente ya ese tránsito o esa mediación entre el sueño y la vigilia y cómo empiezan a interactuar y cómo empiezan a actuar y qué actos dentro del sueño terminan afectando el mundo fuera del sueño, que ya estamos ahora sí. O sea, si pensábamos que esto podría ser más o menos ciencia ficción, no, bueno, aquí está la ciencia ficción pura y dura de la novela, en todo ese planteamiento acerca de cómo Atsuko ¿quiénes son quiénes, con quién? Ah, Inui, con Inui interactúa y pues todo lo que terminan haciendo, o sea, como que eso, como que ya empiezan a decir como, ah, bueno, sí, ya estoy adentro y entonces plantearon de nuevo lo que plantea Inception, que dentro del sueño creo un nuevo sueño. O sea, sigo creando como capas de realidad y que además Atsuko nos comenta que efectivamente si yo empiezo a ir como muy dentro de un sueño, pues correría el riesgo de no poder despertarme. De nuevo, es el planteamiento de Inception. Si no se han visto Inception, Coincido con mis compañeros que era completamente pertinente lo que hace Tsutsui con la contextualización de quién es Inui, entre otras cosas porque o sea, habíamos tenido una somera exposición de quiénes son Natsuko, quién es Tokita, o sea, quiénes eran los personajes, y de repente nos aparecía este malo que era malo, el malo de la maldosidad del mundo, el villano más villano, y uno decía, pero qué carajos. Igual, este contexto no justifica ser un hijo de puta como es él, pero te da una comprensión de que él se considera un superhombre y que en esa medida hace lo que le viene en gana, lo que me encanta, me fascina. O sea, yo ahí dije, "Oh, qué chimba esta parte", porque, porque te ubica en un escenario psicológico crucial. O sea, cuando tú te sientes por encima de todo y de todos. Bueno, yo la verdad tenía muchísimas ganas de empezar la novela porque personalmente los sueños para mí son muy especiales. Yo he tenido sueños dentro de un sueño y cuando supe que Inception se había basado en, en esta idea, pues la quise leer aún más. Estoy de acuerdo en la construcción de personajes, con lo que se ha dicho porque realmente conoces todo, ya conoces hasta, puede
dar uno como una muestra de lo que son capaces de hacer ya estas personas que hicieron la conspiración, a pesar de que fue un sueño, ¿no? Porque uno lee y es como, se murieron todos y tremendos asesinatos, y es como, wash, y bueno, era un sueño, pero también te hace pensar, podría pasar, pues iba a violar a Tsuko y todo, entonces realmente es los alcances que pueden tener estas personas con las visiones que tienen. Parte de la habilidad que ya nos han mostrado, que el autor nos ha mostrado de Paprika, es la manera como aparece en los sueños del otro. Si recuerdan, ella termina como fusionándose en el sueño y a partir de algo que el soñador ha creado, ella aparece. Entonces recuerden que en alguna escena apareció como un animal. Y creo que era el policía que dijo como, no, venga, no vuelva a hacer eso porque me perturba demasiado. Que apareció como en un perro o algo así. Era como, no, no hagas eso. O sea, no, no. Entonces, esa es una habilidad que ella tiene, como que se fusiona y cuando está entrando, aprovecha lo que la imaginería del soñador está armando y ella se mete al sueño del otro. Yo creo que esa puede ser la habilidad que más adelante pues tendrá que utilizar, pero a una escala muy compleja porque pues esta pareja Inui Osanai, además que, bueno, hace 8 días tuvimos una discusión un poco complicada acerca de ciertos prejuicios que empiezan a aparecer en la novela. Entonces, pues la manera como terminan hablando de Inui y de Osanai, al punto que, ¿quién es el que siente asco? No sé. Y dice como son homosexuales, qué asco. Vale, listo, lo dijo el personaje. Que esta pretensión de la corrección política es un exceso moralista, ¿sí? Y que en ese exceso moral resulta peligroso, que es más un tema de desarrolla tu criterio y asume las consecuencias, más que tienes que actuar de esta manera, o sea, no puedes decirle, no puedes menospreciar a alguien por ser homosexual, pero sí menospreciarlo porque es un cretino, o sea, es una cosa muy compleja que está a lo largo de la historia. O sea, no solo de esta novela, creo que en la humanidad esto es un gráfico muy bonito porque en la humanidad andamos todo el tiempo así y mudamos de criterios éticos a medida que mudamos de percepción de la humanidad, de comprensión de la humanidad. Porque, por ejemplo, la noción de la niñez. Sí, la noción de la niñez en los 90s, en los 2000s y ahorita en el 2020 para acá ha cambiado muchísimo. No sé, la noción de la niñez en 1920 o la noción de la niñez en 1600, o sea, en 1600 eso no contaba para nada. Entonces es ver que a lo largo del tiempo, una cosa que antes no nos representaba un conflicto ético, ahora sí. Antes nadie se andaba, o sea, yo todavía no entiendo por qué, como que hay que decir abiertamente uno que le gusta respecto al sexo con las otras personas. O sea, no sabía que eso fuera tan importante. Aquí pues ya vemos que ser homosexual es como algo mal visto. Pero en la vida real también. Y uno dice, pues uno no, yo me pregunto siempre como, ¿de cuándo acaso eso tendría que importarle a otro que no sea el que quiere estar conmigo? O sea, ¿por qué tendría yo que ponerle una etiqueta a una situación como esa? ¿O por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante? ¿O por qué es tan relevante yo cómo me he visto? ¿Cómo expreso mi género? O sea, todas esas cosas vuelven a ser un asunto ético que se discute en la medida en que se tiene conciencia. Entonces, antes de esta historia uno dice, pues, ¿cuál es la conciencia de un aparato que le revisa a uno los sueños y que utilizan esa terapia? Ninguna. Pero ahora que ya sabemos que se puede, entonces sí es un tema. Ahora sí vale la pena preguntarnos. Y que no podemos hacerlo a partir de lo que sabíamos antes, sino que siempre tenemos que actualizar esa información, que es lo que más me gusta de la ciencia. Porque la ciencia de verdad suele actualizarse, no se aferra a un conocimiento y dice, no, esta es la verdad pura. No, no, no. Ella cuando se da cuenta
que hay una cosa que la contradice y que tiene otra teoría y que funciona, pues simplemente dice, bueno, esta teoría, ya, no pasó nada. Y es como de las cosas más deliciosas que me han generado esta historia, porque me hace preguntarme eso, me hace cuestionarme eso. No es solo el viaje visual, no es el viaje creativo, no es la imaginación, es también la posibilidad de preguntarme sobre esta complejidad que hay detrás. Creo que es la cosa más trascendente que tiene la literatura de ciencia ficción, que nos abre siempre esa puerta, a diferencia de la ficción pura o del ensayo, la de divulgación científica, que es como muy unidireccional. Aquí tú crees que vas en una vía y de repente pues estás haciendo 3 o 4 caminos al mismo tiempo en vehículos distintos a partir de una misma creación. Y ahí sí, pues no creo que haya mucho. No sé por qué habías menospreciado hoy que nos compartiste ese episodio del podcast en el grupo. O sea, no sé por qué siempre han menospreciado la ciencia ficción como escritura cuando es poderosamente profunda. O sea, hay muchos filósofos que no llegaron a esto ni se le acercaron jamás. Me encanta. Muchas gracias, Nayarit. La ciencia ficción dentro de los géneros literarios siempre fue tenida al margen porque se asociaba mucho con lo fantástico. Y si lo pensamos con cabeza fría, la academia siempre le ha interesado la literatura anclada a la realidad o a lo realista. Entonces, como que cuando ya empiezan a disparar cosas muy lejos de la realidad, como que la academia miraba como, no, pero es que ahí están jugando a... Y honestamente la academia nunca se preguntó de verdad qué estaban contando en la ciencia ficción. O sea, como que la miraban así como, otra vez se están alejando del realismo, qué pereza. Y ya, y arreglan el problema y el mejor ejemplo es el Nobel. El Nobel siempre va a premiar obras realistas. O sea, ni crean que algún día va a ganar un escritor de ciencia ficción puro. No, eso no va a suceder porque es el principio de realidad ahí sí gobernándonos con todas las letras. Ahorita que Nayarit hablaba de Mishima, pues también me acordaba que su gran maestro era Yasunari Kawabata. Ellos tenían una cercanía muy profunda porque Mishima admiraba profundamente a Kawabata. Y pensemos que en ese momento a Kawabata le dan el Nobel de Literatura por los tiempos en que Mishima hace todo este tipo de cosas. Entonces también ahí había una relación muy intensa entre ellos dos. De hecho, existe un libro por ahí que tengo que era la correspondencia entre ellos dos. Era de una intelectualidad y una cosa así brutalísima. Pero era eso, era una relación muy intensa en donde, claro, Kawabata ya para ese entonces era una persona muy mayor, 80, 70 y punta de años, 80 y casi, había tenido que vivir el proceso de la Segunda Guerra Mundial y de cómo ve a su propio Japón despedazarse y decepcionado de la vida, a sus 70 y muchos años, se suicida después de que le dan el Nobel. Yo creo que eso impacta bastante también en Mishima y obviamente él tenía su mirada radical de la vida en donde eso, termina armando su propio ejército y recuperar ciertos valores perdidos y todo este tipo de cosas, el culto al cuerpo, porque el señor se vuelve pues un Adonis así loquísimo, pero de nuevo lleva sus ideales a un extremo en donde pues finalmente él también comete suicidio. Curiosamente, sus novelas no tienen nada que ver con eso. Sus novelas son de una belleza, pero incalculable. Es increíble, claro, siempre apuntando a ese pasado anhelado y añorado, cosa que también hacía Kawabata. La obra de Kawabata siempre está tirando hacia el siglo XIX, a ese pasado
mítico del Japón, de ciertas tradiciones y de ciertas maneras. Entonces, sí, bueno, esa referencia me parece pues interesante y que además, pues ellos dos son pilares fundamentales de la literatura japonesa. O sea, ellos terminan marcando a muchas generaciones en términos como de una frontera hacia donde iba, pues al menos la literatura de primera mitad del siglo XX. Ya obviamente los siguientes intentarán alejarse y romper un poco con esa idea de el pasado y de lo mítico y todo este tipo de cosas. Entre ellos, pues un poco Tsutsui, pero sobre todo el amigo que nunca se va a ganar el Nobel, Murakami. Pobre hombre, está condenado. Y María José por aquí nos decía, bueno, que hay algo psicoanalítico que se nota Tsutsui mucho del psicoanálisis. Sí, claro, o sea, de hecho aquí ha habido referencias claras de Jung y a Freud. A propósito de que David hace un rato nos hablaba de los asteriscos, no lo habíamos tocado el tema. Claro, por ahí creo que en algún punto de la novela lo explica que es como eso reprimido que queda en el sueño, entonces que no todo en el sueño es perfectamente claro, sino que hay unos elementos, de nuevo, como muy freudiano me parece, pero no sé, que como que quita cierta cantidad de información, entonces lo que se va diciendo en el sueño pues es incompleto, como lo que uno siente por lo general cuando uno sueña, que no hay una realidad totalmente completa, sino como que hay fragmentos y segmentos y como que empieza a brincar y saltar. Entonces, ¿cómo representar eso que es tan visual en una novela? Pues entonces él llega y dice, no, pues utilizo los asteriscos y es como esos mordiscos de cosas que van desapareciendo del sueño y pues va continuando. Un gran recurso visual a propósito pues del tema que está tratando Tsutsui en la novela. Bueno, y aquí María José nos dice, bueno, yo creo que ese tema de la corrección política tiende a tergiversarse. El punto no es como prohibir que ciertas cosas se escriban o lean o satanizar una obra por mostrar cosas incómodas, especialmente cuando, como han dicho, responden a contextos, pero es tener como esa conciencia de lo que implican ciertas representaciones, como que los malos malos aquí son homosexuales y como decía Ale, Paprika es la única mujer con agencia en la obra y como dije yo la semana pasada, es como una fantasía masculina. Sí, creería yo que la discusión efectivamente radica en ese punto y sí, creo que eso es lo que se está discutiendo contemporáneamente, ¿no? Ciertas formas de representación en cierto tipo de medios. Eh, Particularmente en la literatura, que además es, digamos, de todas las artes representativas, termina siendo realmente la más marginal, pero no por así la menos importante. Ese elemento de la manera en cómo se representan las cosas, yo siento que por lo general los autores, digamos, de lo que he leído de la literatura contemporánea, por lo menos en Latinoamérica, esquivan el tema, o sea, no se meten ni abordan la temática, sino como pensando en yo construyo una historia y necesito un personaje para ello y no tocan este tipo de temas. Claro, esta novela es del año 90 y pocos, entonces era como más, y bueno, y es japonesa, entonces era como, pues lo digo porque pues hay un sentimiento que me apoya, digamos, socialmente hablando. Evidentemente, han pasado muchos años, han pasado 30 años, entonces han cambiado las formas de representación, efectivamente, como lo señala María José. Seguramente, y algo que sí es cierto, esta novela, así como está escrita, no se podría escribir hoy en día. No se puede. Porque está generando ciertas formas de representación. Por eso hay que entenderla en su contexto y hay que leerla entendiendo obviamente las ideas de representación actuales, pero también entendiendo cuáles eran las representaciones de esa época. Hay que hacer esa negociación cuando uno se acerca a la literatura. Si nos radicalizamos, pensando en que hoy hemos hablado de sectas y de radicalizaciones, pues básicamente lo que podríamos decir es hay que quemar esta novela. O habría que censurarla, o habría que reescribirla,
un pensamiento que está también haciendo carrera, pensamiento al cual yo pues particularmente no estoy tampoco de acuerdo con él, o sea, llegar a ese nivel de, de radicalización. Que hay que pensar cómo se representan las cosas hoy en día, definitivamente, pero eh, todos nos perdemos cuando nos impedimos el acercamiento a la cultura por ser incómoda. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es decir, que tengamos la experiencia de leer esta novela hoy en día es muy valioso. Primero por la temática, pero además porque nos estamos acercando a una cultura que además nos es prácticamente ajena. Así tengamos puesto este elemento de la globalización a través de los medios, esta es una cultura que se nos hace totalmente ajena a nosotros. O sea, es casi lo diametralmente opuesto a lo que somos nosotros. Entonces es como tener un pequeño fragmento y retrato, además muy contemporáneo, o sea, por lo ciencia ficción y por lo urbano que decía, que yo señalaba en sesiones anteriores, que eso como que nos acerca un poco a sentir cómo se vivía, digamos, los 90s en ciertos estamentos. Eso tampoco es muy frecuente en la literatura japonesa, porque los japoneses también tienen sus maneras de esquivar ciertas temáticas complicadas de la realidad. Tsutsui, sí, se ensucia las manos. Eh, yo no sé si en algún momento le habrá pensado como esto me podrá traer problemas a futuro, yo creo que no. Pero me parece que es fundamental podernos acercar a esta literatura, poderla leer y hacer el ejercicio que hacemos. Más allá de leerla y más allá del goce y de disfrute, que la podamos discutir en un espacio como este. Porque definitivamente, y lo fundamental de este club de lectura, no sé si de todos, pero al menos de este, es que evidentemente podamos llegar a discutir hasta ese nivel las obras que estamos leyendo. No solamente quedarnos con lo puramente literario, con lo puramente estético, sino que también nosotros pues nos untemos las manos y digamos, hey, yo tengo una postura al respecto y que podamos compartir las posturas que nos genera la lectura de una novela como esta, que de nuevo se presentaba como simplemente un juego de ciencia ficción, pero miremos a qué nivel hemos llegado a configurar nuestra discusión, lo cual enriquece muchísimo la discusión y la novela. Entonces, pues no sé, eso me parece a mí importante y que ese espíritu evidentemente lo mantengamos, que podamos estar dándole vueltas a cómo, cómo leemos cierto tipo de obras que ya por cierta distancia temporal o contextual no encajarían tan fácilmente en el pensamiento contemporáneo. Creo que esta novela nos ha traído un montón de reflexiones y discusiones por demás muy interesantes por el tema de la novela, pero por la novela misma, por la manera del tratamiento, pues particularmente de cómo ha construido ciertos personajes. Bien, damas y caballeros, esto, esto sigue, esto no se acaba, esto no termina todavía. Entonces, para dentro de 8 días, apunten por ahí donde tengan. Los capítulos a charlar son del 8 al 14. Reitero, del 8 al 14. ¿O la 14, acabamos? 14, empezamos. 14. Del 14. 8, Cuando diga 15, paro. sí, cuando diga 15, paras. O sea, del 8 al 14, incluido el 14. La acabamos, eso la acabamos, eso sí no hay ningún, o sea, esto vamos a llegar hasta el final, David. Sí, es que justo cuando finalicé ese capítulo dije como, bueno, la selección nos ha funcionado, a pesar de que ha sido azarosa, pero sí pienso que ahorita para el final, uy, puede ser muy anticlimático cortarla sin saber, o sea, sí, también es como jugárnosla de alguna manera, entonces no sé si, si, si acabarla o qué, no sé, me gustaría Demoremos el también. placer.
Eso, digamos, yo lo dejo a criterio de cada quien. Es decir, aquí alguien puede llegar y decir, bueno, ya no me aguanto más y me las leo de tirón hasta el final. Pero vamos a mantener la discusión dentro de los fragmentos, sobre todo porque si ustedes se han dado cuenta, esta novela en particular tiene mucha información en cada capítulo. Si, digamos, hacemos una única sesión de aquí hasta el final de la novela, 2 horas no nos aguantan para la discusión. Tendríamos que discutir 5 horas, 6 horas. Yo no sé cuántas horas necesitaríamos para hablar del capítulo 8 hasta el capítulo, creo que son 27 de la segunda parte, sí. Son 27 capítulos. Es mucho. Y mi experiencia personal con otros clubes de lectura donde se hacía el ejercicio de este mes vamos a hablar de esta novela y es un encuentro de 2 horas para hablar de una novela entera, el resultado es no decimos nada. Porque es tanto lo que tiene una novela o un libro que en un encuentro de 2 horas uno no dice absolutamente nada. O sea, uno dice, sí, me gustó y me acuerdo de cositas y fulanito y sutanito, y me parece que se desaprovecha tanto la novela como el encuentro. Digamos, esta metodología la propuse yo desde el principio. Bueno, no la propuse, la impuse yo desde el principio, porque esa fue la reflexión que yo hice con la literatura. Yo no quiero estar en un club de lectura en donde yo prácticamente no pueda reflexionar nada de la obra, que eso fue lo que sentí en otros clubes de lectura en los que yo participé. Con la metodología leamos un libro por mes. Yo decía, no me está quedando nada, la discusión no se aprovecha. Entonces, yo sigo sosteniendo que seguimos del 8 al 14, no, mentira, ¿del 8 al qué dije? Sí, del 8 al 14, pero queda en manos de ustedes, si ya ustedes sienten ese fuego interno, pues, que los quema, y dicen, no, necesito llegar al final, háganle sin miedo, pero recuerden que pues vamos a hablar del 8 al 14 dentro de 8 días, sin ningún problema. Entonces, claro, aquí estoy apelando al autocontrol. O sea, cada quien tendrá que ser responsable de que si va a comentar algo, no se pase pues de los márgenes que hemos propuesto pues para la discusión, para que digamos todos podamos compartir la misma cantidad de información. Habiendo hecho esta aclaración, como siempre, agradecerles su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo enlace, capítulo 8 al 14, incluido el 14. Pásenla buena, duerman, descansen, sigan disfrutando de Paprika y nos vemos dentro de 8 días.